el momento de hacer terapia con la licenciada Renata Tebaldi. Estamos en esto de 60 y pico de días de aislamiento y parece ser que ha aparecido un nuevo síndrome, o a lo mejor para nosotros es nuevo, que tiene que ver con quedarnos y sentir el refugio y hasta el temor de no salir y quedarnos en nuestra cabaña, en nuestro hogar. El síndrome de la cabaña. ¿Qué es esto, Renata? Sí, Vivi, bueno, el síndrome de la cabaña tiene sus orígenes, digamos, a principios del siglo XIX en Estados Unidos y tiene que ver con lo que le pasaba a los cazadores, en esto por alguna situación climática o por miedo a animales salvajes, se quedaban refugiados en sus cabañas y luego de determinado tiempo tenían muchas dificultades para salir, les generaba mucho miedo. Claro. Obviamente, Vivi, que seguramente para la mayoría de las personas la medida preventiva de la cuarentena y el aislamiento despertó al principio, como ya hemos hablado, grandes niveles de ansiedad y estrés, sobre todo en esas primeras semanas, ¿no? Que fue donde tuvimos que adaptarnos. Pero de alguna manera, después de 60 y pico de días, nos fuimos acostumbrando, nuestro cerebro se fue adaptando a esta nueva modalidad de vida. Sí. Vos imaginate que una persona tarda 21 días en desarrollar un hábito. Entonces, 21 después de días 60, en desarrollar un hábito. Sí, más o menos. Sí. A niveles generales, una persona más o menos tarda 21 días en incorporar un hábito a su vida. Curiosamente, estas personas que se adaptaron y que realizaron un enorme esfuerzo, tanto físico como emocional, para afrontar el aislamiento, pueden estar desarrollando hoy, o van a desarrollar con las primeras flexibilizaciones, lo que se llama el síndrome de la cabaña. Esto, Vivi, es básicamente miedo. Miedo a salir a la calle, sí, a estar en contacto con otras personas, a realizar las actividades que antes nos parecían cotidianas. Y puede ir acompañado de síntomas somáticos que tienen que ver con temblores, palpitaciones, síntomas vinculados a la angustia, al miedo y a la ansiedad. Sí. Que es un miedo que ya empieza a ser patológico. ¿Digo bien? ¿Interpreto bien, Renata? Mira, Vivi, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas hoy en día es consciente del riesgo real que sigue implicando exponernos a salir. Sí. Por eso, en algún punto y en algunas situaciones es esperable que surjan estas emociones y no van a ser patológicas. Sí. Vos imagínate que en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos porque no en todos los contextos familiares y en todos los hogares las situaciones son iguales, pero en la mayoría de los casos las personas perciben el hogar como el único lugar seguro para estar hoy en día. Nos ha costado muchísimo entender que no había que salir y ahora tenemos que aprender a desarrollarnos y desenvolvernos en esta nueva normalidad, claro, ¿no? Sí, como sí, la ahora están llamando. Sí, tenemos que empezar a pensar más allá de la incertidumbre, volvemos a lo mismo, claro, que no sabemos cuándo será, pero empezar a pensar que en algún momento nos van a abrir la puerta y vamos a tener que salir, claro. Claro, lo que pasa es que se genera mucha ansiedad porque no se trata de volver a nuestra vida tal como la conocíamos. El modo de vincularnos, de desarrollarnos en sociedad ha cambiado y hay un montón de medidas que tenemos que empezar a tomar y por supuesto eso genera mucha ansiedad. ¿Se convierte en patológico? Sí, es la puerta de entrada, puede ser la puerta de entrada a algo patológico, ¿no? Porque puede, digamos, a partir de lo que hablábamos el otro día, hay situaciones que cuando se convierten en extremas o cuando aparece la cuestión del catástrofe o la pérdida de control extrema de la situación, pueden aparecer, puede estar relacionado con fobias, con hipocondría, con conductas de aislamiento, hasta depresión. Obviamente en ese caso necesitamos hablar con un profesional. Y Renata, puede también tener que ver como un signo que nos llame la atención, que nos prenda la luz amarilla, que, bueno, puede ser esperable, como bien decís, pero si se sostiene en el tiempo, aún a lo mejor después de que se levante el aislamiento, ahí también es motivo de consulta, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Ajá. El miedo es esperable que aparezca, pero bueno, ante una posible flexibilización y ante la posibilidad de salir, es importante que ante este miedo puedan ir graduando el contacto con el exterior. Claro, si se sostiene... Claro, ir viendo cómo se van sintiendo, poder escucharse, reflexionar sobre lo que le está pasando y obviamente expresarlo, eso es fundamental. Y de esa manera se puede ir regulando la ansiedad y el miedo y evitar que se produzca de manera abrupta. Podemos ir probando a dar una vuelta a manzana, ir a hacer un mandado, porque hay gente que realmente bueno esto de estos tips que decís.
Porque a lo mejor ahora que podemos salir para lo mínimo indispensable, bueno, esto de no dejar que el mandadito me lo haga otro, porque hace más de una semana o dos que no estoy saliendo, por ahí esto, ¿no? Ir al almacén de cercanía, como debe ser, pero como para empezar a ver qué sucede cuando salimos de casa, ¿no? Es así. Tal cual, Vivi. Y ya te digo, puede generar miedo, pero ir probando, ir viendo qué nos pasa. Claro. Y obviamente tener en cuenta que esto le sucede más a las personas que realmente han cumplido con el confinamiento. Sí. Y sobre todo a personas que lo han cumplido solas. Han transitado muchas personas este confinamiento solos y tienen más posibilidades de desarrollar el síndrome. No sabés, Renata, a cuántas personas está llegando, porque bueno, me alegro. sí, porque bueno, es un tema que nos involucra a todos, son sentimientos comunes a todos. Estás dando también tranquilidad, con toda seguridad, porque la gente que te está escuchando, yo misma, bueno, empezamos a darnos cuenta que estos síntomas que tenemos pueden ser esperables y que no son para alarmar, ¿no? Siempre observando mucho. Este tema de la observación interior es una herramienta indispensable también, ¿no? En todos momentos de la vida, pero más aún ahora, Renata. Sí, Vivi, más aún ahora porque aparte el contexto se presta para que estemos más atentos a nuestras emociones. Claro. Sí. La realidad es que hoy en día tenemos tiempo para reflexionar y para ponernos a pensar y bueno, es importante, es de fundamental importancia que estemos atentos a nuestra salud mental, porque estamos muy enfocados en esta cuestión de la salud física con el virus, que no es para menos, es totalmente entendible, pero bueno, en el medio capaz que perdemos de vista cómo nos sentimos y cómo elaboramos las emociones y eso a largo plazo puede tener costos. Renata, ¿puede tener que ver también este síndrome de la cabaña con entrar en esta zona de confort en donde nos sentimos protegidos, nos sentimos más cómodos? ¿Tiene también que ver con eso? Sí, Vivi, tiene dos variables. Por un lado, un peligro real, un virus real que afecta a la salud y que está, y que por más que nosotros tratemos de controlar la situación con todas las medidas preventivas, el tapaboca, la higiene de las manos, tiene también que ver en muchas situaciones que esta situación ha sido funcional a las necesidades de las personas de refugio, ¿no? Sí. Esta situación puso en pausa todo lo que son los desafíos sociales, laborales, profesionales, y les permitió a las personas vivir como en un tiempo fuera de tiempo, ¿no? Sí, donde no hay horarios, no hay responsabilidades, no hay exigencias, y la casa se ha como convertido en un nido protector que evita que tengamos que enfrentarnos con un montón de cuestiones que veníamos haciendo de modo automático capaz y que no frenamos a preguntarnos qué nos pasaba con eso. Claro, mucha gente que dice, no puedo volver al laburo, la estoy pasando mal. Iba a preguntarte justamente sobre eso, ¿no? Porque también pienso, hay mucha gente que el 20 de marzo dejó de trabajar y ahora capaz que también tiene que readaptar su mente para volver a los horarios y a aquella rutina, ¿no? Que también tendrá que ver con este síndrome. Totalmente, y mucha gente que en este impasse también descubrió un montón de cosas que tenían que ver con ese trabajo que capaz que no le gustaba, no le hacía bien, y que hoy se lo está replanteando porque tiene tiempo para eso, porque lo pudo hacer. Entonces, eso sucede, ¿no? Es un momento como de conocimiento y redescubrimiento de un montón de cuestiones, y va a costar volver a adaptarnos. Sabés que además también estoy como sorprendiéndome, Renata, con este diálogo, con esto que vos estás expresando con tanta claridad, porque estás dejando, no subliminalmente, muy concreta, una parte tan positiva de esta pandemia, que es tan difícil verlo, pero lo que estás diciendo es algo de verdad maravilloso. Ojalá que todas las personas que están en este momento asistiendo a este diálogo estén interpretándolo como yo, porque me da hasta alegría esta parte que estás diciendo, porque decís, mira, qué buena esta parte de la pandemia, nos dio la oportunidad de conocernos y hasta de reinventarnos. Sí, e incluso enfrentarnos con nuestros peores temores, que pareciera que eso no es bueno, pero la realidad es que sí, porque siempre tener acceso a esas cosas que nos hacen mal, ponerlo sobre la mesa y hacernos cargo siempre es signo de salud. Así que incluso en los momentos feos... Eso sana. Claro, sí. Sí, incluso en los momentos feos decías.
Claro, que incluso eso, descubriendo cosas que no queríamos descubrir, no sé, estoy desconforme con mi trabajo, con mi desarrollo, con mis relaciones, siempre es bueno el descubrimiento de eso, Claro. ¿no? Y ver qué hacemos con eso.